Buenos días con todos. El tema que yo les quiero abordar en este momento es básicamente el origen de la palabra en el ser humano y también lo que es el tema de la investigación, cómo esto fue evolucionando durante el tiempo. Bueno, iniciamos rápidamente. La palabra, para entender lo que es el inicio de la palabra, nosotros debemos centrarnos básicamente en la evolución del ser humano y cómo éstas se fueron pronunciando durante el transcurso de la evolución del mismo. Yo para poder abarcar este tema voy a abarcar netamente el tema de los principios de la teoría evolucionista. La teoría evolucionista dice que el ser humano provino de los primates antiguos, básicamente de los monos, que durante el tiempo pues ellos tuvieron la necesidad de comunicarse. Para poder comunicarse, el primer cambio físico lo que ocurrió básicamente fue que el hombre empezó a ser erecto, es decir, caminar en dos pies. Este proceso fue muy importante para lo que es el tema de la formación de la palabra, ya que al momento de ser erecto, inmediatamente las manos dejaron de utilizarlas para lo que es el tema de la locomoción. Al dejar de utilizar para el tema de la locomoción, básicamente se las utilizó más para cosas técnicas, es decir, el cerebro fue avanzando poco a poco y pensando de una manera distinta. Con el tema de la faringe básicamente tiene que ver bastante porque en realidad la faringe descendió unos centímetros, con el tiempo se fueron incrementando el tema de los músculos y permitió entonar las primeras letras una a una. Y con el tiempo, poco a poco, eso se fue produciendo o se produjo lo que es el tema del lenguaje, que en la actualidad lo conocemos. Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema de la importancia de la palabra. Como podemos ver en la parte izquierda, la importancia de la palabra es tal que en la actualidad depende mucho de la forma en que lo digamos. Por ejemplo, generalmente el ser humano es una persona netamente emocional que nosotros transmitimos a través de lo que decimos de diferentes sentimientos. La palabra depende mucho de cómo nosotros lo digamos, como por ejemplo, de acuerdo al gesto que imitamos, lo feliz que estemos, lo alegre, etcétera. Por ejemplo, hay muchas veces que ocurre que, por ejemplo, nosotros decimos una X palabra y en la forma en que lo digamos se entiende de una manera o se entiende de otra manera. De tal manera que por eso se dice que la palabra tiene un excelente o tiene bastante poder de decisión en ese sentido. Ahora, vamos a poner un ejemplo claro, más o menos, para poder entender qué es lo que quiere decir esa palabra. Como ustedes lo pueden ver a la parte izquierda, voy a leer textualmente. Puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Si la envolvemos en un delicado embalaje y le ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Es decir, en la forma en que nosotros digamos las palabras, la otra persona nos entenderá. Pero hay muchas veces que en realidad las otras personas nos entienden la parte emocional más que el significado mismo de las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el tema de la investigación. Bueno, ¿de qué se encarga la investigación? La investigación básicamente modela la mente del ser humano, es decir, la va formando poco a poco. Todos los acontecimientos que suceden en la naturaleza básicamente producen una serie de estímulos y respuestas en nuestro organismo, en tal razón que producen ciertos cambios a la interna de nosotros. Todo eso a su vez es llevado a través del sistema nervioso, a través de nuestro cerebro. Todo ese concepto en sí se conoce como percepción sensorial. Es decir, que la investigación depende mucho de lo que nosotros veamos, de lo que nosotros observemos y en realidad nosotros cómo lo interpretemos. Tiene mucho que ver en ese aspecto. Ahora, durante el tiempo se dieron una serie de investigaciones y que de alguna manera se clasificaron de diferente forma. Yo en la parte izquierda les he puesto más o menos unas 4 en forma general. La investigación científica, que es más precisa, es la más conocida generalmente por la ciencia, la tecnología, la parte de la tecnología, la cultural, que se encarga de todo lo que ver con el tema de la cultura, del arte, y la educativa, básicamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, yo diría que el tema de la palabra, el tema de la investigación, son temas muy importantes en nuestra carrera, que es comunicación social, porque si es que nosotros no sabemos de dónde origina, no sabremos utilizarlas adecuadamente. Y en lo que respecta a la investigación, la seguiremos utilizando durante todo el tiempo, porque sin ella en realidad no nos permitirá avanzar nuestro conocimiento.